Esta es como la unidad 3, pues estamos como abarcando con esto. Nosotros, ¿a qué problema nos estamos enfrentando? O sea, nosotros tenemos un sistema que es muy complejo, pero en el cual nosotros podemos conectar como unos sensores, llevar eso como un computador o llevémoslo a cualquier dispositivo, un sistema más grande H, y ese sistema al final nos entrega unas fluctuaciones. ¿Listo? Fluctuaciones o cambios energéticos en el sistema que se ven pues como oscilaciones. ¿Listo? Entonces, eso efectivamente pues tiene las propiedades de una función, pero es muy difícil obtener una representación, digamos, a lo que nosotros llamamos analítica o en forma de fórmula para esta función, ¿cierto? Nosotros sabemos pues que hay una relación, digamos, entre elementos de un rango, pues, un dominio y un rango, pues, pero no tenemos una expresión pues como muy clara matemática para poder establecer eso en el tiempo. Eso es algo pues que uno ve. Uno sí ve pues acá que, como vimos al principio, la mayoría de estas señales pues nosotros tenemos el cambio de una magnitud, ¿cierto? Respecto al tiempo. Entonces nosotros vamos viendo cómo cambia o el voltaje o la corriente o la impedancia, cualquier cosa que nosotros estemos midiendo ahí, eh, la estamos midiendo respecto al tiempo. Casi todos esos cambios se dan como oscilaciones. Es algo que es como muy notorio de los sistemas biológicos. No todos los sistemas presentan pues ese tipo de comportamiento oscilatorio. ¿Listo? O por lo menos no es tan constante la parte oscilatoria. Eso es algo pues como que uno ve. Yo les comentaba hace que yo había visto pues como un par de semanas como esas mediciones que hacen de agujeros negros y de choques y todo ese tipo de cosas, que eso genera como unas ondas. Y esas ondas también generan como unos patrones pues también oscilatorios, pero eso es como nomás cuando chocan un pedacito y ya de resto pues eso no es como tan evidente pues como el efecto pues de esas fluctuaciones de energía. Entonces, en los sistemas biológicos, digamos curiosamente, sí es muy constante la parte de oscilación, ¿cierto? Entonces eso es algo que está ahí pues. No siempre es periódica, que es relevante pues tenerlo en cuenta, que no todas estas oscilaciones tienen carácter periódico, pero esa clasificación que hicimos al principio de periódicas, no periódicas, sí nos sirve acá porque algunas representaciones que vamos a obtener tendrían que ver con esa parte de periodicidad y eso. Listo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Nosotros un problema que tuvimos, que hemos definido desde el principio es cómo podemos obtener una función para esto, ¿cierto? ¿Cómo se podría obtener una función? Una forma de expresión o fórmula matemática.
que nos permita conocer propiedades adicionales de la señal. Entonces nosotros al final de esta unidad vamos a llegar a algo que es muy importante, que se conoce como la transformada rápida de Fourier, ¿cierto? Nosotros la señal en sí misma la vamos a entender como una función discreta y vamos a poder aplicarle unas transformaciones que nos van a permitir ver propiedades adicionales, ¿cierto? ¿Cuáles serían las propiedades que están, en este caso, en el análisis espectral como más relevante? Eh, Conocer como las oscilaciones preponderantes en la señal. ¿Listo? Eso es como lo que podríamos ver en este momento, o lo que vamos a ver pues en esta unidad, digamos como modos de oscilación. Vale, nosotros hemos visto, por ejemplo, relaciones de energía, de potencia, digamos, la transformación que ustedes están haciendo, por ejemplo, en multiresolución. Todas esas operaciones revelan elementos relevantes de la señal, ¿cierto? Revelan si en la señal hay preponderancia de elementos de gran amplitud o de baja amplitud, si hay, por ejemplo, si es una señal que tiene mucha energía respecto a otra, ¿cierto? Pues uno tendría que tener como un referente. Pero todas esas operaciones revelan algo, pues, como de la señal. ¿Listo? En este caso, lo que más va a interesar a nosotros es revelar es como la parte oscilatoria de la señal. Entonces, algo pues está ahí. Nosotros lo que vamos a buscar hacer, entonces, es poder expresar como nuestra señal, como f de t, en función de algo conocido. Uy, entonces esto es como lo que estábamos comentando en la clase pasada, ¿cierto? Nosotros expresar la señal como una combinación lineal de unas funciones conocidas. Esta señal, la fórmula exacta no la conocemos siempre, pero la idea es lo que conozcamos, poderlo expresar como una combinación lineal de unas funciones base conocidas. Listo, entonces ahí entrarían pues como estos dos elementos que comentamos en la clase pasada. Tendríamos los ASUK, que son los coeficientes de expansión, y los FISUK, que son las funciones de expansión, funciones base. Listo, entonces es como lo que vamos nosotros a tratar de introducir acá. Eh, Nosotros definimos como ciertas funciones, pues como la clase pasada, por ejemplo, definimos el producto punto entre funciones, definimos pues como la fórmula, la mostramos las presentaciones, hablamos de ortogonalidad pues de funciones base, ¿cierto? Hablamos como de la existencia como ciertas funciones, como el inverso, pues, ¿cierto? Que nosotros podamos llegar pues como a ese concepto pues de ortogonalidad pues en funciones como si llegaba pues como en matrices, pues en vectores, ¿cierto? Entonces,
Eso es como lo que nosotros tenemos para acá. Este análisis que nosotros vamos a ver acá como de Fourier, como comentábamos la vez pasada, los phi sub k serían e a la jk menos 0 de t. Pues para las series de Fourier. Listo. Entonces, digamos, esto es como lo que se parte, pues, como para todos estos trabajos. No la única representación que se tiene, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo por la transformada multiresolución también tiene unas funciones base, que eso también lo comentamos pues en su momento, que esas funciones hard también son ortogonales, si una respecto a la otra, pues el producto da cero, y si es la señal sobre sí misma, el producto da uno, pues el producto interno, y permite representar señales. O sea, ustedes lo que están haciendo en la descomposición es la señal como ustedes la conocen, los datos que ustedes tienen, representarlos pues como combinaciones de esas funciones base. Eso lo están haciendo pues ahí como mediante el algoritmo, pero es el mismo principio, que sería como la misma base. Profe, este JK es un subíndice o K es otra cosa que está multiplicando. Este acá, no, Sí. eso es lo que está multiplicando pues acá, ¿cierto? Ajá, listo. Sí, sí. Bueno, entonces, este es como el objetivo, ver como toda esta parte de las oscilaciones. Eso es como lo que nosotros vamos a querer ver. Si uno recuerda esto, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la identidad E a la J teta, ¿a qué es igual? Coseno de j teta más y seno de j teta. Pero esto seno de teta más J seno de teta. ¿Es esa? Sí, Sí, sí. listo. Entonces, si nosotros estamos viendo las bases de Fourier, como dijimos pues también la vez pasada, son puras funciones seno y coseno. Entonces, lo otro que estamos haciendo con la función f de t, ¿qué pasó? Ahí fue pues, ¿qué dice ahí? Ay, Dios. Yo guardo esto que no después se pierde todo. Vamos a ver si esto aguanta la memoria, pone imagen tan grande. Listo, entonces nosotros estamos con Fourier. Representamos f de t es igual a una sumatoria de senos y cosenos. Porque eso es lo que estaba acá en la fórmula, ¿cierto? Esto de acá, lo que estamos diciendo que f de t es una expansión de las bases, ¿cierto? Multiplicadas pues por unos coeficientes de base también. Entonces, estamos viendo que esto es una sumatoria de senos y cosenos. Estamos expresando f de t como una suma de funciones que están oscilando.
Entonces, ustedes, ¿a qué les suena la parte del espectro? Como a frecuencia, pues como el espectro electromagnético, que es como la distribución de frecuencia. Sí, qué bien. ¿Y dónde les suena eso? O sea, ¿ustedes dónde vieron por primera vez esa parte como de espectros y cosas así? Pues yo en campus. Hmm. ¿Y los otros? Otros que quedaban dormidos, ok. Fue también en campos y en materiales. En materiales, ¿cierto? Eso también lo aplica mucho ahí. Yo creo que la teoría, porque es que, si ustedes recuerdan, el primero que empezó a joder como con esto fue como Newton, pues, porque Newton no tenía una teoría electromagnética. Entonces, ellos cogían una señal de luz que, digamos que es la composición de muchas oscilaciones, la luz blanca, y eso se descomponía en diferentes oscilaciones, ¿cierto? Las como de mayor longitud de onda querían las rojas, y las de longitud de onda más pequeña serían las violetas, ¿cierto? Esta luz blanca se descompone, esta luz blanca que sería como si fuera f de t, es como si fuera una sumatoria de todas estas luces. ¿Listo? Fourier nació como 200 años después de Newton, pues, pero digamos que lo que hizo Newton y hizo muchas personas, pues les decía que lo de materiales, porque ellos sí caracterizaron muchos materiales con esa parte, los espectros de emisión, de absorción de los materiales, con esos que también caracterizan lo que hay en el Sol, lo que hay en otros planetas, ¿cierto? De acuerdo a lo que emitan y a lo que absorban, pues, ¿cierto? Entonces, se entiende pues que hay como una frecuencia de oscilación como asociadas pues como a ciertos átomos y si eso se ve o no se ve, pues se habla pues como de presencia o ausencia de esas cosas. Todo eso pues visto, entendiendo ahora pues como dice Alex, que esto igual pues son como ondas electromagnéticas, pues cierto. Entonces, vea que esto que ese prisma con el que trabajó Newton hacía lo mismo que lo que nosotros estamos pensando. Esa parte del espectro es un espectro, es una figura irreal, imaginaria o fantástica. Eso es como la definición de la RAE. Yo me imagino que ellos pusieron ese análisis así porque aparecieron cosas que no se veían. Ustedes aquí, igual acá, pues el espectro visible es muy pequeño respecto a todo el espectro electromagnético, que es enorme, ¿cierto? Lo que nosotros logramos ver está en un rango muy pequeñito, pues, de todo el espectro electromagnético. Entonces, habrán cosas, un espectro que es como un fantasma, lo que uno no puede ver, que uno cree que está por ahí, pues, como que con estas técnicas aparece. Esta señal que está entrando al prisma, igual que nuestra señal, es una señal oscilatoria. Y esas oscilaciones, pues, lo que uno hace acá es descomponerlas, pues, ¿cierto? Es como el principio de lo que vamos a ver. O sea, que tanto de lo que viene acá se puede ver, tanto de lo que entra por este lado, se logra ver por este lado. ¿Por qué tiene interés eso, por ejemplo, para ustedes sistema de ingeniería? Porque muchas señales, muchos procesos se dan de manera oscilatoria, la electromiografía, la electrocardiografía, la electroencefalografía. Todas esas señales tienen componentes oscilatorios, ¿cierto? Entonces, hay ciertos componentes que son más relevantes que otros, y se van a buscar para ciertas enfermedades, si están o si no están, ¿cierto? Hay fuentes de ruido también que son oscilatorias, entonces se buscan caracterizar para poderse eliminar. Entonces, poder descomponer en partes digamos, te da como una visión como mejor pues de las cosas. ¿Listo? Entonces, nosotros en el análisis espectral lo que vamos a hacer es tratar de ver la señal en sus oscilaciones, como ya hemos comentado acá, entendiendo que veríamos las oscilaciones pues como algo más, como más diáfano, pues como algo más cristalino, pues en ese caso. Poder entender las oscilaciones, por ejemplo, en esta señal que yo trato de dibujar acá, o en las que ustedes tienen ahí, es muy difícil. Los equipos viejos, o incluso los que mostraban acá los compañeros en las exposiciones, vean que ellos tienen unas cuadrículas. Y eso tiene que estar muy calibrado para que las cuadrículas capturen pues bien los puntos, pues las amplitudes en los tiempos correctos. ¿Cierto? Porque si aparecen más amplitudes
o menos amplitudes por segundo, pues verían como ya una arritmia, ¿cierto? Entonces eso se traba así, pero eso era muy a ojo. Eso era pues cuando, incluso hace muchos años antes de que ustedes entraran a la universidad, en el laboratorio de ingeniería clínica hay un equipo de electroencefalografía viejo. Eso tenía pues ese rollo de papel. Entonces a la gente le tocaba como a ojo más o menos ver cuando aparecían ciertas oscilaciones. Ya computacionalmente ya se puede hacer. Los computadores modernos de análisis espectral aparecieron en los años 60. Pero que hayan aparecido no quiere decir que se hayan utilizado, pues porque eso lo tenían las universidades pues, más ricas del mundo y seguro que eran para otras cosas, pues para buscar petróleo, cosas así, pues tienen mucha plata. Entonces, cuando llegaron como a la medicina, eso era de cuenta del año 90 y eso ha ido como entrando a poquito. O sea, en muchas partes es posible que hayan equipos todavía muy viejos pues para hacer ciertas cosas que no tengan los algoritmos que ustedes, por ejemplo, que ustedes explicaron en las clases pasadas. ¿Listo? Entonces, nosotros en análisis espectral, pues vamos a ahorrar esto. Qué pena con la letra. Como que uno va a escribir acá y es igual, escribir acá es como todo antinatural. Claro que yo creo que mi letra es más fea también. Es clave que es la parte de distribución, ¿cierto? ¿Qué tanto aparece, en qué magnitud, en qué tamaño? Entonces, este análisis espectral usted le pasa una señal, le pasa al algoritmo y el algoritmo te dice, vea, en esta señal hay tanto de oscilaciones de 3 Hz, hay tanto de oscilaciones de 8 Hz, de 9 Hz, entonces te va a decir qué tanto hay de cada oscilación y ya con eso usted concluye. ¿Ustedes por qué estudian bioingeniería? Porque ustedes, por ejemplo, con lo que vieron de morfofisiología, esas cosas, ya los se van metiendo por ciertos campos, van sabiendo qué cosas son normales y cuáles no. Tengan en cuenta que, por ejemplo, muchos de ustedes, cuando se gradúen, trabajan en unas cosas que se llaman especialistas clínicos. Los especialistas clínicos son esas personas que manejan los equipos pues, muy especializados en cirugías, en cosas así, y yo conozco gente pues, que trabaja en cirugías de corazón, haciendo ablaciones, este tipo de cosas, y aprende mucho de esa fisiología, ¿cierto? Entonces, no es como algo pues, que uno vea como una vez y ya. Y obviamente, pues todo lo que hay detrás de esto, pues como analizar información y todo eso. Esto.